El día de hoy vamos a revisar planes de manejo de residuos sólidos industriales. Bueno, un plan de manejo de residuos sólidos industriales y luego les comentaré un poco acerca del expediente técnico de una planta. A ver, tal vez baje un poquito esta cámara. Creo que cometí un desastre. Mientras el profesor arregla el desastre, les comento que lo que es tratamiento de residuos, como ustedes ya estarán duchos completamente en la materia, es principalmente para peligrosos. ¿Peligrosos, profesor, así como mi amigo cuando está en la discoteca? No, no tan peligrosos. A ver, vamos a ver. Tal vez solucione un poco el desastre. Muy bien. Volveremos a prender la cámara y si el profesor no sale de cabeza, todo está bien. Ya. Perfecto. Les contaba que las plantas de tratamiento de residuos sólidos no cuentan con una guía, un estándar que les diga cómo hacer su expediente, cómo hacer su plan de manejo de residuos sólidos, etc. ¿Qué tenemos por ahí como recursos? Pues el Ministerio del Ambiente, vuestro sector, ustedes que son empresas de tratamiento de residuos, da una guía metodológica para el desarrollo del plan de manejo de residuos. Esta guía metodológica, si ustedes van avanzando un poco, encontrarán pues a quién está dirigida esta guía. Usualmente es para el ámbito municipal. Esta guía está dirigida principalmente a autoridades locales, funcionarios de municipalidades distritales que tienen por responsabilidad desarrollar y actualizar los planes de manejo de residuos sólidos, especialistas ambientales, profesionales, líderes sociales interesados en participar en el proceso. Lamentablemente, este sector no nos ayuda mucho. Por eso es que tenemos que irnos a algún otro sector. Por ejemplo, el MTC. El MTC tiene lineamientos para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos, pero estos lineamientos están visionados, dirigidos, pensados, conceptualizados. Profesor, ¿ya se aburrió de dar sinónimos? Ya sí. Redactados, creados para empresas, principalmente para empresas de transporte de residuos peligrosos. Entonces, nos ayuda. Como MINAM está mucho más enfocado por ahora en el ámbito municipal, entonces iremos a este sector. No es nuestro sector, a menos que su empresa sea solo de transporte de residuos, no es vuestro sector. Y aquí tenemos los lineamientos para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos. Objetivos, alcance. El plan de manejo debe ser remitido durante los primeros 15 días a la autoridad y nos da un índice sugerido con los temas. ¿Dónde está ese índice sugerido? Aquí está. Contenido mínimo para la elaboración de un plan de manejo de residuos sólidos. Generalidades, responsabilidades, clasificación y caracterización de los residuos sólidos, fuentes de generación de residuos sólidos peligrosos, residuos sólidos no peligrosos, caracterización de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos,
Proyección de los residuos sólidos a generar. Es la proyección durante la vida útil del proyecto, durante sus 20 años de generación. Como tal vez les he comentado en situaciones anteriores, a veces unas consultoras, pues... No. Hoy día es lunes, no voy a rajar. Algunas consultoras con especialistas súper prácticos, estos que rayan ya en calidad abajo del promedio, deciden agarrar la caracterización del distrito. Es decir, tengo una mina por ahí cerca o tengo una industria petrolera por ahí cerca, un gran campamento gasífero tal vez, del rubro de oil and gas. Y este campamento está en medio de la selva, en un distrito medio olvidado que tiene solamente 8.000 habitantes y tienen una caracterización. El especialista agarra esa caracterización y la multiplica por el número de personas que van a estar en el campamento petrolero. Eso se hace, pasa, pero no se debe hacer. Si con un poquito más de cancha te darás cuenta que no le atinas ni por poquito. La generación de los profesionales o obreros dentro de un campamento podría ser hasta el triple de la generación de las personas de ese distrito. Además de eso, la torta va a ser completamente diferente. Tal vez es un distrito bastante pobre y hay poca presencia de orgánicos, casi nada de plásticos, ni papeles, ni cartones. Podría ser muy diferente en un campamento. Manejo de los residuos sólidos generados. Acá viene, dentro de la empresa, los procedimientos, como cuando uno redacta los procedimientos ISO. Ya ustedes, si han tenido cursos sobre ese tema, sabrán pues que los procedimientos ISO son procedimientos que se redactan de manera puntual, bastante ordenada y sin mucho relleno. Nos piden procedimientos para plan de minimización, segregación, aprovechamiento, almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia, disposición final y obviamente aquí falta, porque es antiguito, valorización. Aunque debe estar en la palabra reaprovechamiento. Ya ustedes saben que valorización puede ser reuso, puede ser reciclaje y pueden ser también las tecnologías de compostaje, bioconversión, biodigestión y demás. Es obligatorio un plan de capacitación y sensibilización del personal y un plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos, donde lo importante es obviamente los residuos peligrosos. Este documento nos da bastantes luces de qué tiene que tener. Por ejemplo, lo vemos velozmente para que nos alcance un poco el tiempo. Generalidades, marco legal actualizado, datos del generador. Acá dice deber incluir datos del generador, descripción, etcétera, etcétera. Datos de las empresas operadoras que le brindan servicio. En caso de que ustedes como empresa de tratamiento esté realizando este plan, ustedes son el generador y la empresa que les brinda servicios será la empresa que tal vez les lleva sus residuos peligrosos al relleno de seguridad. Es decir, el resto, la escoria, lo que quedó del tratamiento que vayan a hacer. Objetivos del plan, alcance del plan, deberá incluir el alcance de implementación del plan de manejo de residuos sólidos de su empresa, declarando los ambientes, instalaciones, sedes u otros. Normalmente se dice, como ustedes seguro ya en algún momento pueden haber leído, se dice que el alcance del plan es para todas las instalaciones, trabajadores, procesos, etcétera, dentro del área del generador.
Hay empresas que tienen 3, 4, 5 sedes y pueden hacer un plan que diga que esto es válido para las 5 sedes. Pero la autoridad, lo más probable es de que les pida un plan para cada sede. Así que deberán clonarlos y poner uno para cada sede, porque los permisos y las auditorías se dan al área, no se dan a la empresa. Si una empresa tiene un área, te van y te verifican, te auditan a ese área, a esa área. Pero si tienes 4 o 5 plantas, pues 2 en Piura, una en Iquitos, una en Tumbes y una en Ucayali, sí, pues no van a auditarte con el mismo plan a las 5 plantas, sino que en cada planta van a pedir el plan de manejo de residuos sólidos de esa planta. Responsabilidades, donde se ponen los actores internos, con los organigramas, responsabilidades, etc. Actores externos también, acá están poniendo, por ejemplo, las EPS, las empresas operadoras, EO, que brindarán los servicios. Luego viene la parte importante, la clasificación y caracterización de los residuos sólidos. Una vez más, para que tengan en claro, este plan es el plan de su planta, no incluye lo que está ingresando de su cliente. Esto solo es para su planta. Van a haber muchos casos donde el cliente les pide a ustedes que le fabriquen su plan de manejo. Cuando el cliente les pide que generen, que creen el plan de manejo, ustedes van a seguir estas indicaciones, pero para el área del cliente, desde el punto de vista del cliente. Van a necesitar una clasificación y caracterización de los residuos sólidos. ¿Cómo se ordena? Se ordena con fuente de generación, cuáles son los residuos sólidos peligrosos, cuáles son los residuos sólidos no peligrosos, la caracterización, la proyección de los residuos a generar. Y también por cada tipo de residuo. Si algunos van a estar en aumento, por ejemplo, en el curso de residuos sólidos, los chicos están haciendo un plan de manejo de la universidad. Entonces, lamentablemente, les he comentado a ellos que la universidad no va a crecer, no le van a crecer nuevos pabellones, no le van a crecer más pisos, no va a crecer en área y tampoco va a crecer, a menos que sea un porcentaje insignificante, en cantidad de alumnos. Entonces, la proyección de los residuos será más o menos la misma para cada año. En empresas que están creciendo, que tienen curvas de producción y demás, cada año la generación varía. Luego viene el manejo de los residuos sólidos generados. Tenemos, voy a mover esto un poco para acá, muy bien, el plan de minimización de los residuos sólidos, donde describen las medidas a tomar para la minimización, la segregación en fuente, con las operaciones, las medidas, cómo lo van a hacer, reaprovechamiento de los residuos, también con las medidas, con la forma de cómo lo van a hacer, almacenamiento, describen de la manera detallada de cómo están haciendo el almacenamiento en sus puntos de almacenamiento. Aquí específicamente te pide capacidad, descripción de las estructuras, etcétera. Varios, etcétera. Recolección de los residuos sólidos. Indican también la metodología de la recolección de los residuos para cada ambiente, lugar, punto, etc. Comercialización de los residuos sólidos, de ser el caso, también incluyen la información de su comercialización. Transporte de residuos sólidos, ¿qué empresa operadora lo hace? Tratamiento de los residuos sólidos. Describen la metodología de tratamiento que van a tener, si es que la tienen in situ. Si es que la empresa, el titular de este plan, es decir, ustedes tienen el tratamiento de sus residuos sólidos ex situ, simplemente
ponen que la empresa operadora se lo está llevando a la otra empresa operadora con planta de tratamiento. No hay que confundirse, no es el tratamiento de sus propios residuos sólidos, a menos que ustedes hagan el tratamiento de los residuos sólidos que ustedes generan, le tengan tratamiento dentro de su propia área. Transferencia, indican si es que hay transferencia y quién es la EO, y disposición final, a dónde van sus residuos y demás. También es obligatorio un plan de capacitación y sensibilización del personal. De alguna manera, si es que pasaron el curso de residuos sólidos, ya deben tener alguna idea de cómo es un plan de capacitación y sensibilización del personal. Aquí el MTC nos indica, está constituido por 5 pasos, los cuales deben ser desarrollados indicando las acciones que tomarán en cuenta la empresa generadora, ¿no? Detección y análisis de las necesidades, diseño del plan, validación del plan, ejecución del plan de capacitación, evaluación del plan de capacitación. Y también nos piden el cronograma. También nos pide, todas las empresas del Perú necesitan un plan de contingencia para el manejo de residuos sólidos. Durante la ejecución de las diferentes actividades en el contexto de manejo de los residuos sólidos existe probabilidad de la ocurrencia de diferentes contingencias. En ese sentido, es necesario tener un plan de contingencia. Tu plan de contingencia va a identificar y analizar los riesgos, dar las medidas de prevención de los riesgos, planificar la respuesta a la ocurrencia y planificar las acciones de mitigación. Y con eso estarías con un plan de manejo de residuos sólidos aprobado. Y ahí todo será felicidad. Por ejemplo, aquí tenemos el plan de manejo de residuos sólidos de una conocida minera del sur del país. Vamos a darle una breve revisión, pero antes tengo que comentarles que, para que tengan súper claro que el plan de manejo de residuos sólidos debe estar dentro de su IGA aprobado. Es decir, el plan de manejo de residuos sólidos debe estar dentro del documento que presentaron para ser aprobado. Un IGA. ¿Qué IGA deben presentar? Depende del tamaño y tecnología de su planta. La autoridad les dirá si es que es un DIA, un EIA semidetallado o un EIA detallado. Usualmente, de acuerdo al tamaño que estoy viendo en sus plantas, les tocaría semidetallado, pero todo eso se consulta directamente con la autoridad. Entonces, su plan de contingencia de residuos peligrosos, sus operaciones de cómo descripción de las operaciones, de cómo están haciendo el manejo de residuos, todo eso va dentro del plan de manejo de residuos. Y el plan de manejo de residuos va dentro del EIA semidetallado. Bueno, vamos a ponerle un poquito de zoom. Tenemos descripción del proyecto, objetivos del plan, alcances del plan, principios, referencias normativas, definiciones, descripción general del sistema de manejo de residuos. Eso nos interesa. Proyección de la generación de residuos. Eso nos interesa para esta clase. Líneas de acción. En realidad son las operaciones de manejo. Solo que les pusieron líneas de acción, no sé, pues para confundir al enemigo, ¿qué será? Reportes a la autoridad, monitoreo del plan, protocolos de manejo por tipo de residuo. Eso es lo que nos interesa más. Protocolos de manejo por tipo de residuo.
medidas de higiene y seguridad y anexos. Entonces, vamos avanzando. Descripción del proyecto Quellaveco. La empresa se encuentra desarrollando un proyecto que es lo máximo y que va a hacer cosas muy buenas. Y hemos venido avanzando desde el año tal y ahora seguiremos avanzando por allá. Prometemos no hacer ningún daño. Objetivos del plan. Objetivo: desarrollar una gestión efectiva y responsable de los residuos que se generan durante la actividad. Objetivos específicos: sensibilizar y capacitar al personal, promover la reducción de la generación, segregar, reusar, almacenar bien, realizar un buen transporte, realizar una buena disposición final, registrar y controlar todo. Bastante genérico y por lo mismo bastante bien. La autoridad lo mira y la autoridad lo aprueba. Alcance: acá nos dice, este plan esta vez de aplicación estricta para el desarrollo del proyecto Quellaveco y sus componentes, es decir, todo lo que esté dentro del área del proyecto Quellaveco. Asimismo, dice que es de aplicación para todo el personal y también para todos los contratistas. Principios, puro floro. Referencias normativas, ya ustedes sabrán cómo actualizarlas. Definiciones, también se actualizan, se eliminan, como ustedes quieran. Y vamos a la parte interesante. Descripción general del sistema de manejo de residuos. Primero, nos habla de los grupos: residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos tiene la definición, prácticamente la definición legal, y comienza con tipo domiciliario. Habla de la definición y luego nos dice, durante las fases de construcción y operación del proyecto, pueden ser 20, 30, 40 años con este tipo de proyectos, se generarán residuos sólidos no peligrosos de tipo domiciliario. ¿Cómo? Y acá nos enumera específicamente cuáles son los residuos que va a generar. Restos de alimentos, revistas, periódicos, botellas, latas, embalajes, restos de aseo personal. Y con eso terminó la definición de esos residuos. Habla de residuos de tipo industrial. Una vez más, definiciones. Y dice también incluyen restos de agregados, neumáticos, material de construcción inerte. No se incluye material proveniente de cortes de terreno y excavaciones, pues se aprovecha en su totalidad como relleno y material de préstamo. Bueno, ahí está. Residuos peligrosos. Una vez más, la definición de peligrosos. Y nos dice, entre los residuos del tópico de salud se pueden mencionar los siguientes. También acá arriba nos dice de manera genérica que van a tener como los siguientes: materiales con contenido de cadmio y plomo, residuos de montajes eléctricos, residuos de aceites y lubricantes, residuos contaminados con hidrocarburos, envases y contenedores de productos químicos peligrosos, residuos del tópico de salud, luminarias, baterías, pilas gastadas, etc. Aún así, es una definición bastante general. Luego venimos a la proyección general de la progeneración de los residuos. Etapa de construcción, donde dice, durante la etapa de construcción, que van a ser 2 años, se generan 885 toneladas por año de residuos. Como lo han calculado, debería estar en algún anexo, pero a veces calculan más o menos al ojo, o como les dije, pensando en la caracterización de la zona.
Profesor, ¿y eso estará muy mal? Bueno, no es ingenierilmente bueno, pero si logras hacer que la autoridad lo apruebe, pues va bien. En realidad, acá calcularon 885 toneladas por año y lo más posible es de que hayan sido casi el doble, casi 1.600 toneladas por año, año 1, año 2, año 3, año 4. Pero aún así, la misma autoridad sabe que son cálculos con un margen de error. O tal vez fueron unos cálculos buenísimos antes de que se les ocurriera hacer la primera modificatoria, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, etc. ¿no? Hay empresas mineras que ya están en la modificatoria pues 14, por ejemplo. También indica que respecto a los residuos peligrosos se estima una generación de 230 toneladas por año, tanto en el área de abastecimiento con agua como en el proyecto. Aún así, no indica de dónde salen estos datos ni nada por el estilo. Entonces, yo tal vez lo dudaría, ¿no? O me iría al anexo a ver cómo han hecho sus cálculos. Hay empresas muy formales que hacen buenos cálculos con modelos probados, a veces de la EPA, etc. La etapa de operación, construcción fue 4 años, operación es, déjenme ver, 34 años. Y acá indica la generación per cápita, es decir, por cada trabajador, número de trabajadores y la generación total. Este es un claro ejemplo de cómo lo que sacaron fue una caracterización de por ahí cerca y simplemente la multiplicaron. Estos cálculos demostraron en el tiempo ser completamente errados y en vez de 400 y tantos tenían casi 1.100 toneladas al año. Bueno, durante la etapa de operación, la generación más importante de residuos industriales no peligrosos estará en este lugar y se llevará una generación aproximadamente de 105 toneladas anuales de residuos sólidos peligrosos. Y aseguro han hecho el conteo, el cálculo. Líneas de acción. Aquí hay sus 8 líneas de acción. Vamos a hacer otro zoom más. Son líneas que veremos un poquito más adelante. Sensibilización y capacitación, reducción de la generación, es decir, minimización. Pero si no le pones reducción, entonces no puedes decir después, no podría sonar bonito las 3 R's, ¿no? Sería MRR, una M y 2 R's. Segregación de residuos, reus y reciclaje, almacenamiento temporal, transporte externo, disposición final, control y registro. Luego, este mismo plan nos indica lo que va a hacer cada línea de acción. Desarrollará anualmente un programa de capacitación, bla, 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 bla y bla. Aunque acá nos dice todo esto se puede lograr mediante la sensibilización del personal a través de sesiones de capacitación, charlas y folletos. Si así lo afirma, debe ser cierto. Yo la verdad que he visto mucho mejores resultados cuando la capacitación es punitiva. Es decir, hay un área que va a multar a los que
o a los subcontratistas que estén haciendo mal su gestión de residuos. Así sí he visto que funciona muy bien. Aquí nos dice los tópicos que formarán parte de las charlas de sensibilización, es decir, los temas que ya identificaron. Cada empresa identifica sus propios temas. Son los temas en los que piensan que puede haber mayor incidencia de fallas o los que se necesita reforzar más. Aquí que nos han identificado: política de salud ambiental y seguridad, ciclo del manejo de residuos, clases de residuos, identificación de los residuos no peligrosos, identificación de los residuos peligrosos, segregación de los residuos, reusables, no reusables, minimización de residuos, disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, normas de seguridad industrial, problemas ambientales relacionados al manejo de residuos, riesgos asociados al manejo de residuos, marco legal del manejo de residuos. También nos dicen que los encargados de combustibles tendrán que recibir una capacitación especial. El personal médico recibirá una capacitación, una indicación especial. El personal responsable de residuos tendrá una capacitación de segregación y así sucesivamente para todos los grupos importantes. Bueno, hay personal operativo, supervisores de área, operadores de depósitos y demás, operarios de la planta de tratamiento de aguas, operarios de recojo y transporte de residuos, y a ellos también se les va a dar un entrenamiento especial, ¿no? Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, importancia de la clasificación y separación, disposición de aceites, combustibles, productos químicos usados y manejo de los formatos. Este plan dice: adicionalmente se recomienda, cuando leen esto, ya saben ustedes que lo hizo un consultor. Si lo hace la misma empresa no se dice a sí misma: uy, yo me recomiendo efectuar más capacitaciones. No, la empresa diría: adicionalmente se harán ciertas capacitaciones preventivas, como son respuesta a emergencias y uso de equipos de protección personal. Línea de acción 2, reducción de la generación de residuos. Y ahí, bueno, después de un montón de relleno, nos dice: quiero reducir el materiales descartables, quiero imprimir por los dos lados, quiero reducir lo que son generación de wipes usados, contaminados con residuos peligrosos. Voy a comprar insumos en recipientes de mayor tamaño para sustituir los pequeños envases o empaques que luego se descartan. Segregación de residuos de acuerdo a la normativa vigente, y pondré contenedores de colores de acuerdo a la normativa vigente. Y aquí están, de acuerdo a la normativa, los colores que va a implementar. Línea de acción de reuso y reciclaje. Otra vez comienza a decir que sí, que bla, 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 que este. Y todo ese floro. La empresa promoverá que dentro de las licitaciones para el manejo de residuos, las empresas evalúen alternativas de reuso y reciclaje. Es decir, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lo voy a hacer, pero le voy a pedir a la subcontrata que lo haga. Es bastante usual en empresas súper grandes que en realidad no saben del tema, ¿no? Son empresas que saben hacer mucho dinero con minerales y todo lo demás se lo encargan a las subcontratas. Almacenamiento temporal, los famosos DTR, depósito temporal de residuos, o los famosos ATRI, almacenamiento temporal de residuos industriales, es la jerga, el argot de este rubro, por si acaso, si van a trabajar o están trabajando en eso. Y acá sí
especifica, ¿no? Se cuenta con el diseño del DTR. Ah, qué nostalgia, este diseño lo hice yo. Normalmente en este curso yo muestro el diseño que hice de los almacenes para esta minera, pero con con el ataque que me hizo perder mis datos, ya no tengo los diseños. Eran unos diseños bien bonitos. Área total, cercado con malla metálica, puerta principal de ingreso y salida, puerta de emergencias, caseta de vigilancia, conexiones eléctricas e iluminación, canal perimetral para drenaje de agua de lluvia, equipos contra incendios, cartel de señalización, área exclusiva para residuos peligrosos, el almacén de residuos peligrosos, que está totalmente techado con paredes y techo todo de material noble, con una puerta principal de acceso, sistema de contención para caso de derrames. En el depósito temporal habrá un área para almacenaje de residuos peligrosos, área para segregación, compactación de residuos no peligrosos, área para almacenaje de residuos no peligrosos. A ver, un momento. Vamos a ver. No, no. No, por más que busco, fue de las cosas que se perdieron en la gran tragedia. ¿Qué más tenía? Área para el almacenaje de residuos peligrosos, área para segregación. Otros diseños que hice, no este diseño general, sino en otros almacenes más pequeños que tenía, almacenes satélites, incluían una zona para el tratamiento de a tierra con hidrocarburos. También tenían a veces, de acuerdo a la zona, una zona para máquina de picado, si querías picar el PET o los plásticos en general. Transporte externo seguro. Esto es bastante bla, 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 pero nos dice que contratarán una empresa operadora autorizada que seguirá las indicaciones de ellos. Aunque obviamente la empresa autorizada ya es una empresa con experiencia y sabe bastante mejor que ellos tal vez cómo operar con toda seguridad, ¿no? Se minimizará el movimiento o manipulación de los residuos, los recipientes estarán rotulados, se utilizarán bandejas colectoras como medida preventiva para rebalses, lixiviados, derrames, etcétera. Las unidades de transporte contarán con las medidas de respuesta para atender cualquier contingencia. El transporte de residuos se realizará hacia los lugares de disposición final, hacia lo que la empresa donde realiza el reciclaje según corresponda y mucho más bla, 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 ¿no? Más que nada ganas de llenar porque todo eso lo hace y es responsabilidad de la EO. Disposición final. También el transporte se hará a través de una EO y tendrán que llevarlo a otra EO que esté completamente autorizada. Aquí pone los requisitos para saber que está autorizada y además te dice exactamente a qué rellenos y a qué rellenos sanitarios va a ir todo. Pero no lo ha delimitado todavía. Bueno, control y registro. Reportes a la autoridad de acuerdo a la normativa vigente. Y ahí termina esta cosa. Otra parte que nos interesa son los protocolos de manejo por tipo de residuo. Nos dice, por ejemplo, para residuos orgánicos que hay un almacenamiento temporal en el contenedor marrón y luego depositarlo, será recogido, etc. Bueno, esta es la operación. Otros residuos generales también
cómo se hace el almacenamiento, cómo se hace la recolección interna, almacenamiento y comercialización de lo que sea valorizable. Por ejemplo, papeles y cartones. Si se dan cuenta, yo no podría haber impreso esto, porque, o no podría haber aprobado esto, porque, por ejemplo, imprimir por ambas caras es minimización o podría ser reuso. No debería estar acá, antes todavía del almacenamiento primario. Primero lo generas, bueno, primero lo usas, luego lo usas por el segundo lado, lo generas el residuo y luego viene para acá. Almacenamiento primario, recolección interna, almacenamiento y comercialización. Bueno, papeles y cartones. También almacenamiento primario. O yo estoy equivocado. A ver, déjenme ver. 12.1.3. Y este es 12.1.2. Ok, no, yo estoy equivocado. Están bien. Comienza el 12.1.3 y aquí están las recomendaciones iniciales de minimización. Luego pasa el almacenamiento y recolección, almacenamiento y comercialización. Para plásticos también podrían haber algunas indicaciones previas, luego almacenamiento y recolección, almacenamiento y comercialización. Si se dan cuenta, el procedimiento ya es más específico porque te dice, con la frecuencia adecuada, recoja, se deberá cerrar la bolsa de plástico de manera que no salgan los residuos, luego que sacó todo, coloque una nueva bolsa en el contenedor y la bolsa de plástico recogida debe ser trasladada al DTR, a la zona de plásticos. Cada 2 meses o de acuerdo a la capacidad del almacenamiento, que normalmente es cada 2 semanas, estas botellas de plástico serán comercializadas. Vidrios, más o menos lo mismo, cómo se hace el almacenamiento, la recolección interna. Metales, también, diferentes acciones puntuales. Los residuos metálicos de menor tamaño deben ser colocados directamente en el contenedor establecido. El contenido debe ser trasladado hasta el DTR en la zona o a la zona de metales. Los residuos metálicos de gran tamaño deben ser trasladados directamente desde el punto de generación al DTR. Si en algún momento aparece DTR en su examen, pues ya sabrán exactamente a qué se refiere. En el tema de los residuos peligrosos, aceites usados van al contenedor rojo. Y tienen un cilindro metálico, dando jalones, etcétera, con tapa. Recolección, se recogen los cilindros, se inspecciona de que no tenga fugas y... no se recoge, se transvasa a otro contenedor. No, esto es un poco raro. No está bien redactado, disculpen. Si se encuentran con fisuras, se hace el trasvase, pero si no, te recoges el cilindro lleno y dejas uno vacío igualito. Y se recogen para ir de nuevo al DTR en su zona adecuada. Baterías, más o menos lo mismo. Filtros. ¿Qué filtros, profesor? ¿Filtros de aire? No, los filtros de combustible. Como han estado en contacto con hidrocarburos, aceites o combustible en general, o disolventes, pues son considerados peligrosos. Bueno, los filtros son trasladados directamente en sus propios contenedores y van a la zona destinada para filtros, que obviamente, como ustedes saben, está dentro del almacén de peligrosos. Fluorescentes, lo mismo.
Tienen su propio contenedor, tienen su propia zona. Productos químicos, trapos y wipes. Lo más seguro es asumir que todo trapo y wipe está contaminado con hidrocarburos. Si es que tienes algún tipo de conocimiento que dice que no, recién ahí lo consideras no peligroso. Tierra contaminada con hidrocarburos también se aísla, se recolecta y se lleva a la zona correcta del DTR. Aguas oleosas también. Solventes y grasas de diferente tipo, grasas industriales, no, estas son las de las trampas de grasa de los comedores. Son los residuos que quedan de las trampas de grasa. Ustedes, como ya pasaron el curso de tratamiento de aguas potables y residuales, me imagino que tienen completo conocimiento de lo que son las trampas de grasa y cómo se quedan ahí los residuos. También lo mismo se recolecta y se lleva a su zona correspondiente. Lodos, diferentes lodos de forma, bueno, ¿qué les cuento? Hay diferentes tipos de lodos y algunos son muy peligrosos y otros no tanto. Por ejemplo, los lodos de perforación tienen, a veces están contaminados con bario, con baritina. Profesor, baritina me suena el nombre de una canción chicha. No, no. La mayoría de los de perforación son agua, bentonita y cortes de perforación. No, también tienen bario, baritina que se usa para endurecer las paredes. Los lodos de perforación tendrán un periodo de reposo con el fin de separar la parte sólida de la parte líquida. Luego de este periodo, la parte líquida se reutiliza y la parte sólida pues se encapsula. Aquí está indicando exactamente qué va a hacer con el lodo. Residuos biomédicos, también está cómo se hace el almacenamiento y recolección. Y así terminamos. Algunas cosas que no son parte de este curso, como por ejemplo medidas de higiene y seguridad, deberán tener los siguientes EPPs. Por si acaso, cuando ustedes pongan en sus trabajos, se refieran a los EPPs, por favor, ponen el código o la descripción de la mascarilla. Por ejemplo, acá dice mascarilla ajustada a la boca y nariz, protege el aparato respiratorio contra organismos que puedan generar daño a la salud. No. Ponen el código de la mascarilla del catálogo 3M y o su descripción. Es una mascarilla que protege contra vapores orgánicos y tiene 2 filtros, tal, 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 tal. Adecuada para vapores de hidrocarburos, por ejemplo. Por ejemplo, si desean. Y con eso hemos terminado este plan.